¿Qué semana llevamos de estar predicando el Salmo 37? Hoy día es la semana 28. ¿Ya? Empezamos en enero de este año. Y el Salmo 37 es un gran desafío que tenemos. ¿Ya? Son 28 semanas hoy día, pero son más versículos los que hemos abarcado. Aquí está un poco la temática que hemos visto. Y quiero que miremos el versículo 37 del Salmo 37, el que vimos la semana pasada, y que dice así: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Está hablando de aquellos que son justos, íntegros, que están en Cristo, que le están obedeciendo. Hay un final, dice, dichoso. No olvidemos eso. Yo desafío y espero que usted haya podido leer todos los versículos que hemos leído para entender el contexto. El Salmo 37 habla de la diferencia que hay entre el justo y el pecador, los destinos, ya como Dios dice qué va a pasar con este y con el otro. Por lo tanto, nuestra oración tiene que estar tomada de la mano del Señor. Hermano, cuando uno mira figuras como esta, uno se pregunta: ¿por qué la gente es reacia al Evangelio? ¿Por qué algunos rechazan el Evangelio? Aquí lo vemos tapándoselo, no me hable de Dios, tiene su filosofía, sus pensamientos, ¿ya? Entonces cabe preguntarse, ¿por qué algunos rechazan a Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Ya? Inclusive, no sé si conoce este símbolo, este famoso símbolo del ateísmo. Usted sabe que los ateos dicen que no creen en nada, pero son los más creyentes que pueden existir. ¿Ya? No vamos a entrar en el por qué, pero tanta gente que se dice ateo: no, yo no creo, no, si Dios existiera, y empiezan con su argumento. Y deberíamos preguntarnos las consecuencias de rechazar a Dios. ¿Qué consecuencias hay? Pero si mira, esta persona rechaza a Dios, inclusive blasfema contra Dios y le va bien. Buen trabajo, hermosa familia, éxito, salud. ¿Se dan cuenta que? Entonces, ¿por qué? Bueno, la palabra de Dios, el Salmo 37, hoy día versículo 38, dice de la siguiente forma: mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Ahora, recordemos el 37, que está hablando del justo y del íntegro y de un buen final. Y ahora, en el 38 dice: más los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Es decir, el final para aquellos que rechazan los caminos de Dios. ¿Ya? Ahora, es importante tener claro que si una persona es escogida y tiene un momento de rebeldía con Dios y todo, ahí Dios disciplina. Ahora, su final, como fue escogida, es vida eterna. Pero va a ser disciplinada, va a ser maldecida temporalmente acá en la tierra, o sea, va a sufrir las consecuencias de su pecado. Pero estamos hablando de alguien que eternamente va a ser destruido. Alguien que eternamente va a ser extinguido. Por eso la palabra de Dios nos va a estar hablando del final de aquellos que rechazan los caminos de Dios. Y usted se da cuenta, no sé si ha mirado, que a veces los más exitosos son los más herejes que pueden existir, o impíos, o personas que no creen en Dios, tienen a Dios, un Dios de su manera, de su forma. Muchos artistas se han metido en la ciencia cristiana, que es una herejía muy grande, porque eso da estatus, ¿ya? Y tienen un pensamiento que Dios es extraterrestre, que Dios acá, y tantas cosas que están turbados, ¿ya? Y rechazan. Bueno, ellos tienen un final. Este versículo, el Salmo 37, nos presenta y nos recuerda el resultado final para aquellos que rechazan los caminos de Dios. Y volvemos a lo mismo que el Salmo nos habla mucho. No olvidamos de la perspectiva eterna. Pensamos acá nomás. No, si le va bien y hereje y no cree y todo. Pero vamos al final, el resultado final. Aquí está diciendo que los transgresores van a ser destruidos y que
no haber posteridad de ellos. O sea, desaparecen, son destruidos. No es que desaparezcan para siempre, porque hay una condenación eterna, sino que no queda, podríamos decir, consecuencia de ello, porque el Señor juzga. ¿Ya? Ahora, este versículo contrasta el destino de los escogidos al advertir sobre el destino de aquellos que viven en oposición a Dios. En los versículos anteriores vimos qué va a pasar el destino del justo, ¿ya? Y el temeroso de Dios, y ahora vamos a ver qué está pasando con el impío, el que se opone a Dios. Hay un llamado, hermano, a vivir fielmente, ¿ya? Recordando que la vida sin la guía y la gracia de Dios conduce a un callejón sin salida. A veces a lo mejor nosotros pensamos, ¿de qué vale ser cristiano? Me estoy privando de esto, pero estamos viendo el resultado final. ¿Ya? Y eso no tenemos que olvidarlo nunca. Hermano, en este versículo David es claro. Una vida construida sobre el pecado y el rechazo de Dios no termina bien. ¿Ya? Sea la persona más caritativa, sea la persona que ha dicho, toda mi herencia, miles de millones de euros, los voy a dejar a, no sé, a una institución que cuida araña y que cuida cangrejo. Aunque sea la persona más dadivosa, pero si construyó su vida sobre el pecado y rechazando a Dios, no termina bien. Miremos un poco la frase que está de este versículo. La frase, los transgresores serán todos a una destruidos, o en otra versión, todos los pecadores serán destruidos, no significa que Dios esté ansioso por castigar, sino que Él es justo y no ignorará el pecado para siempre. La justicia de Dios requiere que se resuelvan las malas acciones. No es que yo ande buscando a quién destruyó, pero si hay una vida de pecado, tiene un final. Ahora, la justicia de Dios, no del hombre, requiere que se resuelvan las malas acciones y los que persisten en el mal finalmente enfrentarán las consecuencias. Hay consecuencias. Tiene que haber consecuencias. ¿Ya? Vamos, la segunda parte de este versículo dice así: la posteridad de los impíos será extinguida. Enfatiza que una vida de pecado, no importa cuán exitosa pueda parecer temporalmente, no tiene un fundamento duradero. El futuro de los malos, dice en otra versión, será su destrucción. Y hay una que es muy interesante porque nos vamos a meter en el contexto histórico de esto. Dice así: serán expulsados de sus tierras junto con sus familias. Eso está directamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? David, que escribió este salmo, fue testigo tanto de los éxitos como de las caídas de aquellos que ignoraban a Dios. ¿Por qué? Porque como rey vio el ascenso y la caída de líderes, tanto dentro de Israel como en las naciones vecinas, que hacían caso omiso de los mandamientos de Dios. La propia vida de David mostró que cuando seguía a Dios prosperaba, pero cuando se desviaba enfrentaba dificultades. Y hay un muy buen ejemplo, ¿eh? Hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando se enchuecaba, Dios no se la dejaba pasar. Tenía que vivir las consecuencias. Y ese es lo que a veces nosotros olvidamos. Pero aquí estamos viendo acerca del impío, la posteridad de los impíos. Entonces, al pueblo de Israel este versículo le recordó un compromiso de Dios con la justicia y la importancia de permanecer fieles. Las palabras de David lo animaron a este pueblo. ¿A qué? A rechazar el pecado y a vivir en línea con los caminos de Dios, sabiendo que el pecado finalmente conduce a la destrucción. Y eso, hermano, es algo que no debemos olvidar. Si nuestro país está legislando por el pecado, está metiéndose en campos que no deben meterse, por ejemplo, leyes que ahora le están casi quitando la crianza a los padres de sus hijos,
y van contra la palabra de Dios, tarde o temprano Dios va a aplicar juicio, ya sea temporal o el eterno, si no se arrepiente. El pecado conduce a la separación de Dios. Y aquí, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por más que la gente sea buena, regale, ayude, no sé, por 99.9% de los billones de dólares que tengo los voy a donar, eso no lo va a salvar si Dios no ha hecho una obra en su corazón. Entonces, hay un fin, ¿ya?, para aquellos que rechazan los caminos de Dios. Aunque Dios es amoroso y paciente, también es justo y no permitirá que el pecado quede sin castigo. ¿Ya? Como dice el versículo, que Dios es paciente. ¿Ya? Ahora, es paciente, pero no significa que va a olvidar el pecado. Tiene que juzgar el pecado. ¿Ya? El juicio de Dios es parte de su carácter. Él no puede ignorar el mal, tiene que juzgarlo, ya sea temporalmente o cuando sea el juicio final. Y esto es muy importante, por eso lo subrayé. Las decisiones tienen consecuencias. Y una vida en oposición a Dios es, en última instancia, vacía. Por eso a veces la gente trata de llenar la vida con cosas perecibles, con cosas tangibles. ¿Ya? Quieren entrar, no sé, a su casa y que ahí haya un cuadro de Rembrandt que cuesta 50 millones, estoy exagerando, pero eso le da como, y viene el amigo y dice, oye, ese cuadro, sí, original, eso le da, pero la decisión tiene consecuencias, se ha decidido, porque no conoce al Señor, al final tiene una vida vacía. ¿Ya? Por eso a veces la gente busca en lo pasajero llenar su vida, y eso es porque si son cristianos están en desobediencia a Dios, pecando, y van a tener la disciplina del Señor, y si no, van derecho a una condenación eterna. Los caminos de Dios conducen a la vida, mientras que rechazarlo conduce a la destrucción. Bien simple. No hay término medio. ¿Ya? Y no hablemos solamente de los ricos. Puede haber un pobre también que rechaza a Dios. ¿Ya? El pobre quejándose que Dios no le da lo que necesita, comillas, y el rico diciendo que no necesita a Dios porque puede hacer lo que quiere. ¿Se da cuenta? Los dos están rechazando al Señor. Entonces, este salmo nos dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. El final para aquellos que rechazan los caminos de Dios. Hermano, el Salmo 37, verso 38, usa un lenguaje claro y directo para enfatizar el resultado para los malvados, los impíos. ¿Ya? La palabra destruido, porque así dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos, es poderosa. Nos da lugar a la ambigüedad sobre las consecuencias del pecado. Y hermano, por eso nosotros tenemos que ser personas que estén todo el tiempo hablando del llamado de Dios y pensando que aquel que rechaza a Dios, si Dios no lo llama, si no hay un nuevo nacimiento, va a ser destruido. Y la frase, la posteridad del impío será extinguida, resalta el contraste con las promesas hechas a los justos anteriormente en el Salmo, mostrando que una vida sin Dios carece de un legado duradero. ¿Ya? No hay legado. ¿Ya? No hay posteridad. Estamos casi terminando el Salmo y este versículo serviría como conclusión de los temas presentados en todo el Salmo. Son 40 versículos, vamos en el 38. Y refuerza nuevamente el contraste del Salmo entre la prosperidad temporal de los malvados y las bendiciones duraderas de los justos. Y yo si marcaría esas dos palabras, temporal y verdadera. Hermano, hay cristianos que están luchando por lo temporal, que su máximo, no sé, triunfo o meta es temporal.
y no duradero. Y eso es preocupante. Porque, hermano, no es que uno diga, envidioso y cómo le gustaría. No, si Dios da la oportunidad, gloria a Dios. Pero que mi máxima meta, que mi máxima lucha, que mi máximo alcance sea algo pasajero es preocupante. Se está desviado mis metas. ¿Ya? Y hermano, o sea, entre nosotros, lo temporal llena poco. Por más que ahora estén los videos, uno recuerde que estuve al lado del Dalai Lama y que eso, qué sé yo, no sé, vos me compré el alcohol. Eso dura poco. Porque está comprobado. El sistema me vende un televisor de 60 pulgadas. Último, no se saca hasta la mano, va a rajarme la espalda del televisor. O sea, ya cuesta una barbaridad. Lo compré. Lo coloqué en el living. Ya, todo lindo, malo. Pero ¿sabe qué? La otra vez había un estudio que decía que como a los 2 o 3 meses ya se pierde ese atractivo, lo que está ahí, y viene un sentido de culpa grande porque le quedan 22 cuotas de lo que fue en el momento. Le vendieron, le crearon la necesidad, porque eso es lo que hace el comercio, nos crea la necesidad, ¿ya? Entonces, la prosperidad temporal, la palabra dice, pero la bendición duradera es diferente. Hermano, no es algo liviano rechazar a Dios y su palabra, es decir, rechazar los caminos de Dios. Hay una consecuencia eterna, irreversible. Dice, serán todos a una destruidos. A veces parece que no creemos eso. ¿Ya? Pensamos que es un cuento, pero el Señor es justo. Es amor, pero también es justo. ¿Ya? Otros versículos que hablan de qué? De el mensaje de que el pecado finalmente conduce a la destrucción. Proverbios 10:28. La perspectiva de los justos es alegría, pero la esperanza de los impíos se desvanece. Uno muy conocido, que ojalá hasta te lo sabes de memoria, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, hermano, es Dios el que tiene que hacer una obra en las personas que es llamada salvación. Si no, la persona por sí mismo no va a tomar ninguna decisión, o a veces por conveniencia de hacer una oración, para sanarse, para que le vaya bien, pero no por arrepentimiento. Por eso necesita nacer de nuevo. Y nuevamente nos vamos a Gálatas 6:8. El que siembra para agradar a su carne, de la carne segará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. ¿Dónde estoy sembrando? Eso voy a cegar. ¿Ya? Es lógico, es obvio. Planté para papa, si me sale sandía tengo un problema, me vendieron otra semilla. ¿Ya? Si siembro para la carne, voy a cosechar para la carne. Y si es cristiano, temporalmente va a haber resultados, aunque eternamente puede que el Señor igual de su misericordia lo tenga, pero ¿de qué le sirvió todo lo que sembró acá? ¿Ya? No debo olvidar qué cosa. Que el pecado conduce a la separación de Dios, mientras que la justicia y una relación con Dios conducen a la vida. Bueno, si la persona es cristiana y está pecando, está separado de la comunión con Dios. No estoy diciendo que se condenó, pero está separado. Como alguien decía, ora y la oración no pasa el techo. ¿Ya? Aunque haga buenas obras, si está pecando, está separado de la comunión con el Señor. Salmo 37 y 38 es un recordatorio de las graves consecuencias de una vida que se vive sin Dios.
Hermano, este versículo tranquiliza a los cristianos, ya que a pesar del éxito temporal que puedan ver en aquellos que ignoran los caminos de Dios, ese éxito no durará. Ahora, cuidado con tomar esa actitud, no, si te vas a condenar, así, no. Pero no tenemos que entrar dice un salmo, no envidie la prosperidad del impío. Ay, cómo me gustaría tener el impío. Uy, se pasó. Increíble, ¿eh? Usted ve, por ejemplo, un caso muy interesante. Los jugadores van al extranjero, ganan toda la plata que pueden ganar. Eso se lo paga el mercado, es un producto. Después, cuando ya no rinden, porque sabes que ya no rinden, esto es como el caballo que corre, y que va a correr menos, vienen con todo éxito a Chile y le pagan 50, 60, 70 millones por no hacer nada. Y ni un gerente ni un médico gana eso, hermano. Pero así es el sistema. Pero ese éxito, hermano, no va a durar. No va a durar. ¿Ya? Este versículo recuerda a los cristianos que deben poner su esperanza en Dios, entendiendo que la verdadera paz y seguridad solo provienen de Él. El amor de Dios incluye un deseo de justicia y un compromiso de corregir los errores de este mundo. Hermanos, las enseñanzas y acciones de Jesús afirman el mensaje del Salmo 37, 38. ¿Se acuerdan ustedes de Juan 10? ¿Ah? Dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás. El mundo, gobernado por él. Vino a hurtar, matar y destruir. Pero en Juan 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese aspecto de abundancia no es que todo lo material, no, en abundancia, en paz. En abundancia significa el final. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? En abundancia significa guiado por el Señor. Y Jesús lo dijo, uno viene a matar, hurtar y destruir, y el otro viene y yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Jesús dejó bien en claro que el pecado lleva a la muerte, pero también proporcionó una manera de escapar a esa muerte. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús pagó el castigo por el pecado. Por eso el mensaje para las personas es arrepiéntase, busque al Señor, ¿ya? Porque la gente, quizás el más difícil de hablarle del plan de Dios, el que se cree bueno, o si lo mira humanamente, es bueno, no es malo, ¿ya? Pero ante Dios es lo que Él tiene que juzgar su vida. La vida, muerte y resurrección de Jesús revelan que mientras que el pecado trae destrucción, es lo único que trae el pecado, destrucción, la gracia de Dios a través de Cristo ofrece una nueva vida y un futuro eterno para todos los que se vuelven a Él. ¿Ya? Hermano, yo estoy leyendo dentro de varios libros uno que se llama En el nombre de Cristo, de una escritora no cristiana que hace un estudio y todo de la iglesia, el poder político de la iglesia evangélica en Chile. Lo estoy leyendo, ahora interesante, pero ¿sabes qué es lo que me preocupa? Está casi todo basado en testimonios de personas. Y basar cosas en testimonios de personas es muy subjetivo. Porque si me ha ido bien, le tiro flores, se me ha ido mal. Y me da la impresión que la mayoría del libro, no lo he leído completo, es de personas que le fue mal. Entonces por ahí habla sobre, por ejemplo, el mundo. O sea, analiza, obviamente ya no es cristiana, analiza lo que se debe analizar espiritualmente, lo analiza carnalmente. ¿Ya? Ahora es interesante algunas cosas que da a conocer, ¿no? Por ahí usted se sorprende de una secta que hay, que ella no lo incluyó, o parece que lo incluyó dentro del grupo, porque cuando habla de evangélico mete hasta los mormones, porque es su perspectiva. Pero ahí es muy interesante. Si es pecado, es muerte eterna. Si hay arrepentimiento, es vida eterna. Entonces hay una pregunta, hermano, de estos versículos. ¿De qué manera este versículo me anima a reflexionar sobre la importancia de apartarme del pecado? ¿Ya? Y ese apartarme es una acción que va en mí.
y solamente lo voy a lograr si hay una comunión con Dios y si soy llamado a salvación. ¿Ya? ¿Me anima este versículo por el final que estoy viendo? ¿Qué significa para mí vivir enfocándome en las promesas eternas en lugar del éxito temporal? Y aquí, hermano, uno tiene que ser bien sincero consigo mismo. ¿Ya? Es hacerse un test, pero sincero en la respuesta. No, porque se da cuenta que cuando uno juzga al otro le pega, pero con todo. Y cuando uno se autoevalúa, es muy misericordioso con uno mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa para mí enfocarme en las promesas de Dios y no en lo temporal? Lo estoy haciendo en mi trabajo, en mi vida matrimonial, en mi vida familiar, en mi vida... ¿Es así? Ahora, como el ser humano extremista, algunos dicen, ay, no, yo solamente voy a estar todo el día orando y con la Biblia bajo el brazo. No, como visión vida cristiana que marca la diferencia. ¿Está marcando la diferencia saber el final, hermano? Ahora, te lo digo sinceramente, si a ti te da lo mismo el final, preocúpate. Algo está pasando ahí. ¿Sabe a quién no le importa el final? A que ya el que está muerto. No le importa. Está muerto. No se da cuenta. ¿Ya? Por eso, hermano, el Salmo 37, 38, ¿ya? Nos está hablando de el final para aquellos que rechazan los caminos de Dios. El Salmo, y este versículo recuerda que el pecado finalmente conduce a la separación de Dios. No hay pecado que ayude a estar en comunión con Dios, porque Dios no tiene relación con el pecado. ¿Ya? Y Él tiene que juzgarlo, tarde o temprano. Este versículo nos llama a tomar una decisión, vivir de una manera que honre a Dios y conduzca a la vida, lo cual solo logra quien es salvo y quien ha nacido de nuevo. Los cambios duraderos y verdaderos son de aquellas personas que han nacido de nuevo. Los demás tratan de hacer un cambio, dura por un tiempo, pero vuelven a lo mismo, peor. Entonces, tengo que tomar una decisión, vivir de una manera que honra a Dios. ¿Cómo lo voy a lograr siendo hijo de Dios? Si estoy yo mal y he pecado, pedir perdón y recomenzar. O enfrentar las consecuencias de un camino sin él. ¿Ya? Y en esto, hermano, es algo que la gente puede estar al borde de la muerte y no tienen temor del futuro. Temor, no miedo. Y eso a veces es un síntoma que preocupa. Preocupa. Si sabe que está pecando y le da lo mismo pecar, preocupa. ¿Ya? Bueno, se ha dado cuenta que a veces uno dice, sí, yo he tratado ya. Empecé este año porque todo empieza en el plan de estudio bíblico el 1 de enero. Si es que están buenos sin el hachazo, o sea, si están enganchados empieza el 2 ya. O las dietas, todas las dietas empiezan los días lunes, ¿se ha dado cuenta? No sé, ya. Voy a empezar y yo, no lo diré, de nuevo. Entonces hay una pregunta que quiero que paralelamente al final, a ver el fin de los impíos, nos respondamos. Una persona salva, que habla el Señor, no estoy diciendo que tenga trasfondo angélico, no, salva. Una persona salva que no puede controlar lo malo en su vida, no puede. Esa es la pregunta. ¿Usted es salvo? Amén, amén. Yo conozco al Señor, qué sé yo. Qué bonito el discurso. Estoy activo, sí, sí, pero no puedo. La verdad que no puedo, no, el pecado me gana. ¿Ya? Es una cosa que... busque Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. Voy a pedir que Carmen, por favor, lea el 6
y mi hermano Antonio el 7. Escuche bien, y se queda usted en el versículo 7. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? Fuerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad. Dice en nuestra versión, el Reina Valera dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo que piensa la carne, lo que hace la carne, el pecado. ¿Por qué? No se sujetan obviamente a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No es solo que no quieren, sino que no pueden. ¿Ya? Y estoy diciendo que soy cristiano, que tengo el Espíritu Santo, y no puedo. Bueno, veamos este mismo versículo que dice, ¿qué son los designios de la carne? Veámoslo en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, porque la naturaleza pecaminosa, ahí está, es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. La naturaleza pecaminosa. No obedece y no va a obedecer. El mismo versículo en la Nueva Versión Internacional, aquí me gusta. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. ¿Ah? Ni es capaz de hacerlo. Y este mismo versículo en la traducción del lenguaje actualizado. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Si usted me pregunta cuál de las versiones le gusta más, pastor, o más que le gusta, encuentro más didáctica, ¿cuál encuentra usted más clara de estas 4 versiones? A ver, ¿cuál? A ver si coincidimos. Ahora, recordemos que los designios de la carne es la naturaleza pecaminosa, es la mente gobernada por la carne, es los que nos controlan los malos deseos. Esa es la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál encuentra usted? A ver. La última. La última dice. Estamos todos de acuerdo. Y se lo vuelvo a leer. Los que no controlan, no puedo, sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo. Hoy yo no le he hecho mal a nadie, pero no ha hecho al bien tampoco, ni ha obedecido a Dios. Son que, fíjense bien, enemigos de Dios. Porque hay dos cosas, no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Es decir, un pequeño resumen, que si soy salvo, el asunto no es que no puedo, sino simplemente no quiero. Y aquí, hermano, tenemos que ser bien sinceros. Mi desobediencia a Dios, siendo hijo de Dios, es porque no quiero obedecer. No es que no pueda. Si realmente no puedo, tengo que darte una mala noticia, no eres salvo. Tengo que darte una pésima noticia, vas a la condenación eterna. Entonces, muchas veces que no quiero, no quiero obedecer. No puedo obedecer. Si está el Espíritu Santo, si has nacido de nuevo, puedes. Esa es la gran diferencia. Por eso Dios nos hace responsable de las decisiones que tomamos como hijos suyos. El inconverso toma decisiones de acuerdo a su naturaleza, muerte. El salvo toma decisiones de acuerdo a lo que Dios pide, vida. Y si yo no obedezco, tengo consecuencias. Entonces, hermano, eso es una de las cosas que muchas veces nosotros no comprendemos. Si soy salvo, el asunto no es que no puedo, sino simplemente no quiero. Y aquí hay un desafío para el cristiano, para tú que estás viendo este mensaje, que estás escuchando, eres hijo de Dios, gloria a Dios, que bueno. Pero si estás mal es porque no quieres. Así que arrepiéntete. ¿Ya? Porque vas a tener el juicio temporal de Dios. Dios no te va a dejar pasar el pecado. Y toda elección tiene una consecuencia. El Señor nos sea ayudando. Por eso, hermano, dice el versículo de hoy, más los transgresores serán todos a uno destruidos, la posteridad del impío será extinguida. Y fíjese que hay un pequeño
Cambio en esta última presentación. El final para aquellos que rechazan de decir los no salvos, los caminos a Dios. De eso estamos hablando. No estoy hablando de que un convertido que pecó se muere, se condena. No. Pero sí tiene consecuencias. Entonces Dios nos ayude. Estamos en el versículo 38. En 2 versículos más terminamos este salmo desafiante. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Ya? Y quizás la oración es por aquellos que sabemos que no son salvos. Que Dios haga su obra en sus corazones, porque es el único que los puede cambiar y llevar a vida eterna. ¿Ya? Nosotros no podemos hacer cambio. Por eso no olvidemos lo que el Señor nos estaba enseñando por 28 semanas acerca de este salmo. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado. Ayúdenos, siendo salvos, a escoger bien, a obedecer. Señor, a no ser rebelde, no querer obedecer. Y pedimos tu misericordia y tu obra en aquellos que sabemos que están condenados, que son impíos. Quizás humanamente son buenas personas. Quizás hasta las obras buenas son mejor de los que se dicen cristianos. Pero el Señor no te tiene a ti. Por lo tanto están condenados. Ayúdanos a ser mensajeros de tu verdad. Y ayúdanos a vivir también los que te conocemos como hijos tuyos. Te lo pedimos todo a través de Cristo Jesús. Amén.